Hola doctora, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es González Galicia Víctor y yo voy a exponerles el tema de síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Comenzamos. Para empezar voy a darles un poco de historia. Eh, Esto más que nada es para pues saber desde qué año es que se conoce esta enfermedad. Primero que nada, los primeros casos de hiponatremia relacionados con algún síndrome neurológico o con pacientes neuroquirúrgicos fue desde el año 1950. Ya en el año 1954 se describe por primera vez el cerebro perdedor de sal, y en el año de 1956 hubo algunos casos, sobre todo pediátricos, eh, en los cuales mencionaban que los pacientes tenían sintomatología de hiponatremia aguda en niños que habían tenido infecciones en el sistema nervioso central como tal. Pero es hasta el año de 1957 en donde por fin lo llaman como síndrome o alguna secreción inapropiada o inadecuada de la hormona antidiurética que daba como resultado a una hiponatremia como tal. Entonces, viendo como pues algún ejemplo de ese año o qué es lo que pasaba en ese año, pues fallecía como tal Pedro Infante, un actor y un cantante muy conocido aquí en México, pero fue cuando salió por fin el nombre de esta enfermedad o de este síndrome como tal. Es nada más pues para que igual nos podamos ubicar más o menos en qué tiempo, desde qué tiempo es que esta enfermedad tiene pues ese nombre, ¿no? Bueno, ahora pasando a lo que es la definición como tal, este, pues vamos a tener que es una afección en la cual el cuerpo produce demasiada hormona antidiurética. Esta hormona ayuda a que los riñones a controlar la cantidad de agua que el cuerpo pierde a través de la orina. Esta puede provocar también que el cuerpo retenga demasiada agua, pero ahorita vamos a ver esto. Eh, pues bueno, entonces como definición podríamos decir que tenemos una alteración hidroelectrolítica, la cual se va a caracterizar por una secreción continua de la hormona antidiurética, sin que haya alguna relación del estímulo de la osmolaridad plasmática. A continuación vamos a ver el porqué de esto. Como sabemos, tenemos mecanismos de retroalimentación o de feedback estos nos van a estar regulando nuestros ejes, sobre todo los hormonales, para que tengamos una respuesta a este estímulo, a estímulos. Pero la definición, hay otra definición que es como más aceptada, la cual es que es la causa más común de hiponatremia, por principio en pacientes caracterizados, sobre todo en pacientes, digamos, que ya están hospitalizados, por una hipotonicidad extracelular, por la falla en la disfunción urinaria, en ausencia de cualquier estímulo no osmótico de la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque se ha descrito algunos casos en los cuales no solamente es que se esté secretando de más o inapropiadamente la hormona antidiurética, sino que también hay alguna alteración en los receptores para percibir pues esta secreción como tal, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, aquí tenemos algunos conceptos para que igual nos den una idea más clara de qué es de lo que se trata. Es que hay una retención de agua e hiponatremia por dilución, hay una disminución del gasto urinario, la osmolaridad urinaria es alta y la plasmática es baja, la expansión del volumen eh, del líquido extracelular y la gravedad de los síntomas se relacionan con la magnitud de la deficiencia de sodio y la intoxicación con agua. No se preocupen, más adelante vamos a ver de qué se trata todo esto. Ahora vamos a pasar con un video
en las cuales les voy a explicar la arginina y vasopresina. De acuerdo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la hormona que es la culpable, digámoslo así, de esta enfermedad, la arginina vasopresina o hormona antidiurética, que como su nombre lo dice, que es lo que está destinada a hacer, es evitar pues que orinemos como tal. Entonces, primero tenemos que saber que va a ser un oligopéptido que va a estar constituido de 9 aminoácidos, pero digamos, ¿cuál va a ser el camino de esta hormona? Pues principalmente se va a, digamos que a formar en lo que son el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico de lo que es el hipotálamo como tal. Y posteriormente va a discurrir a través de los axones del tallo hipofisiario para depositarse en la neurohipófisis posterior o neurohipófisis. Y de aquí, mediante estímulos de vasoreceptores y osmoreceptores principalmente, es como va a terminar por excretarse hacia su lugar de acción, que va a ser principalmente el túbulo colector. Y ahí es donde nos va, de acuerdo al estímulo que esté recibiendo, nos va a decir si vamos a excretar o no agua o que finalmente va a ser orina. Pero, ¿cuáles son los mecanismos de concentración urinaria o por qué es importante, digámoslo así, la arginina vasopresina? Cuando hablamos de concentración, pues no nos referimos como tal a concentrarnos si estamos estudiando o algo así. Entonces, esta concentración, digámoslo así, nos vamos a referir a cómo se van a regular los fluidos en nuestro organismo como tal. Entonces, esta regulación de fluidos extracelulares va a ser a partir de la concentración total de los solutos y la osmolaridad. Pero esta osmolaridad nos las va a brindar la cantidad de solutos entre el volumen del fluido extracelular. Entonces, si por ejemplo nos imaginamos un vaso de agua y le ponemos una cantidad de sodio o solutos o lo que sea, pues va a ser lo que va a estar concentrado esos solutos en ese vaso de agua. Si le ponemos poquito, pues va a estar poco concentrado. Entonces, esto va a estar determinado por la ingesta de líquidos que, por ejemplo, si tenemos íntegro nuestro sistema, pues vamos a tener un adecuado estímulo, por ejemplo, el de la SES, y por la excreción renal de agua. Entonces, estas van a ser dos partes importantes que debemos estar, que deben estar trabajando la una con la otra para que nosotros estemos en lo que se dice como en un estado de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo es que va a funcionar este mecanismo? Bueno, si tenemos un déficit de agua, va a aumentar la osmolaridad extracelular y esto va a estimular a los osmoreceptores como tal. Esto lo que va a hacer es que va a aumentar la secreción de esta arginina vasopresina, va a aumentar los niveles también de arginina vasopresina en plasma y esto va a hacer que, que los túbulos tengan un aumento en la permeabilidad al agua. ¿Esto qué es? Bueno, pues van a empezar a reabsorber el agua para que no la orinemos y podamos tener una euvolemia en la que se restituya y quede, digamos, como parejo, como tal, la cantidad de solutos y de agua. Entonces, eso sería como básicamente este mecanismo. Entonces, bueno, después el resto se va a excretar al final. Y también va a ocurrir de la forma contraria, digámoslo así. Cuando exista mucho agua, va a existir el estímulo va a estar inhibido. Entonces no va a haber como una producción abundante de arginina vasopresina y esto va a permitir el paso del agua hasta que finalmente se excrete como tal. ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta del riñón? Bueno, pues digámoslo así, que es una máquina que es bastante impresionante, digámoslo así, que puede regular las cosas en muchas condiciones. Por ejemplo, cuando hay exceso de agua, podemos bajar la osmolaridad hasta 50, pero cuando hay un déficit de agua, podemos concentrarla hasta 1200 a 1400 miliosmoles por litro. A pesar de que se excretan grandes volúmenes de agua, el riñón va a poder
hacer que no tengamos algunos cambios en cuanto a los solutos. Esto es, tiene la habilidad de regular el agua independientemente de cómo se excrete estos solutos como tal. Y esto va a ser importante en la fisiopatología, en la cual nos va a estar pues manejando este mecanismo, ¿no? Ahora, continuando con lo que es la etiología, pues aquí vamos a tener condicionadas por el sistema nervioso central, por algunas alteraciones pulmonares, postquirúrgicas, por fármacos y misceláneos. Las más frecuentes son sistema nervioso central y pulmonares. Pueden ser algunas infecciones, cáncer, fibrosis quística, incluso la presión positiva de algún ventilador nos puede condicionar a que haya alguna secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y en alteraciones del sistema nervioso central se ve muy frecuente en infecciones como tal. También hay algunos fármacos, por ejemplo, el ciclofosfamida nos puede dar esta condición. Entonces, como ven, existen varias etiologías sobre esta patología como tal, entonces eso también debemos de tenerlo pues muy en cuenta. Por ejemplo, los tumores, algunos linfomas, sarcomas, los carcinomas en pulmón, en orofaringe, gastrointestinales. Entonces, como podemos ver, existen diferentes etiologías y eso de tomarse siempre en consideración. Pasando a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar, no, nos vamos a encontrar más bien con esta imagen, con algunos, bueno, en cuanto a esta imagen, estos son como tal la porción distal y el túbulo colector. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Ya que se va a liberar esta hormona que pasó por los axones y que llegó al torrente sanguíneo, la arginina vasopresina se va a unir al receptor B2, como lo ven en la parte de la derecha, superior derecha, que va a estar en la membrana basolateral del túbulo colector. Esto lo que va a hacer es que se va a unir a una proteína que se llama proteína G y que esta va a contener diversas partes, alfa, beta y gamma, y esta proteína G lo que va a hacer es que se va a unir a una adenilciclasa tipo 4. A unirse a esta adenilciclasa va a permitir el cambio de ATP a AMP cíclico, y lo que va a hacer es que va a condicionar que la proteína sinasa pueda hacer que haya alguna desfosforilación de lo que es la aquaporina 2, que está en la parte izquierda de su pantalla. Y esta aquaporina 2 es una proteína que va a abrir los canales y va a permitir el paso del agua, perdón, hacia la reabsorción, y esto va a hacer que el agua regrese a nuestro cuerpo como tal. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues va a ser estimulado o regulado por la arginina vasopresina. Para que pues tengamos una idea, pues prácticamente todo lo que está pasando aquí desde que se produce la arginina vasopresina mediante el estímulo va a ser como tal, una llave del agua, digámoslo así, en el riñón. Entonces es la que se va a abrir y se va a cerrar cada vez que nosotros lo necesitemos, de acuerdo a la osmolaridad que tengamos en ese momento. También va a haber algunos otros estímulos que puedan participar en esta apertura o cerrar, digamos, esta llave del agua, como les había mencionado, como puede ser la hemorragia, los vasoreceptores, cuando nosotros estamos hipovolémicos, entonces también puede ser algún estímulo para este mecanismo. Ahora vamos a pasar para que lo entiendan un poco mejor, a otro video en donde les voy a explicar algo relacionado con esto.
como tal la concentración urinaria antes de que tenga su acción la arginina vasopresina, pues vamos a tener primero el paso del líquido posterior a lo que es el glomérulo, a lo que es el túbulo proximal. Y como pueden ver, siempre en el túbulo proximal va a mantener una osmolaridad que va a ser prácticamente equivalente a la del plasma. Aquí no va a haber como tal muchas alteraciones del agua, pero como va bajando lo que es el asa de Henle, va a empezar a salir agua, de manera que cuando ya está en la porción más baja del asa de Henle, va a aumentar la osmolaridad y de hecho va a ser donde va a estar mucho más incrementada la osmolaridad en el riñón. Entonces va a tratar de igualar lo que está en la médula más interna. Esto, sobre todo en la porción ascendente delgada del asa de Henle, va a ser totalmente impermeable al agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar o lo que va a hacer? Lo va a hacer mediante el intercambio de solutos. Va a incrementar su osmolaridad mediante este intercambio de solutos, pero cuando ya se acerque nuevamente o cuando pasa al túbulo distal y se va acercando al túbulo colector, nuevamente va a empezar a reabsorber agua y aquí es donde se va a determinar como tal si se va a abrir o no los canales de aquaporinas. Y es lo que finalmente es lo que va a hacer si vamos a excretar orina diluida o orina concentrada, perdón. Y eso es lo que va a depender, lo que es nuestra osmolaridad como tal. También va a haber otros mecanismos que van a intervenir en esto, que vamos a ver un poco más adelante, pero cuando la orina está concentrada como tal, va a haber más intercambios en la porción, estimulados por la arginina vasopresina, que van a permitir que se ahorre como tal toda el agua y que se excreten muchos más solutos. Y esto es lo que va a hacer que nuestra orina esté mucho más concentrada y también va a haber una intervención de la urea hacia el asa de Henle para que se mantenga esta orina con grandes concentraciones como tal. Entonces, digamos así que en un paciente, digamos, como sano o normal, podría decirse así, cuando nosotros, por ejemplo, tomamos 1 litro de agua, podemos ver que el volumen o el flujo del volumen urinario va a estar aumentado y como la osmolaridad como tal va a estar baja o va a disminuir. Y esta, digamos así, que va a ser la respuesta normal ante la ingesta de líquidos, sobre todo, digamos que en 1 litro de agua normal. Y más o menos como a los 40, 1 hora de tiempo, va a estar los cambios como normal. Sin embargo, como decíamos de los solutos, se van a mantener prácticamente igual o normales. Entonces, digámoslo así, ¿cuál sería la fisiopatogenia de la secreción inadecuada de hormona antidiurética? Bueno, pues, de hecho, hay como algo así que quieren cambiar el nombre, porque no todos los pacientes va a ser por una elevación de esta hormona. Entonces, va a ser importante como tal la ingesta de líquidos y la aseveridad de la imposibilidad para excretar como tal el agua. Entonces, eso es lo que va a pasar, digámoslo así, con estos pacientes que tienen esta enfermedad, y pues que van a estar consumiendo agua y se van a estar quedando esa agua. Entonces, vamos a tener 4 tipos, digámoslo así. Primero, en el A, va a haber una regulación de la hormona antidiurética, y esta va a dar, va a haber un estímulo constante sin que se esté modificando la osmolaridad de los pacientes, digámoslo así. Entonces puede haber una liberación constante, pero en diminutas, diminutas cantidades, pero a lo mejor no pueden ser tan detectables. Entonces, no a todos los pacientes a los que se les mide la hormona antidiurética van a tener alteraciones o elevaciones. También va a estar el tipo C, que va a ser como el restablecimiento de la osmostato. Y pues, ¿qué es esto? Pues va a ser básicamente en pacientes que van a tener un umbral mucho más bajo para la osmolaridad. Entonces, entre 125, me parece, a 130.
Entonces, estos pacientes van a tener también un estímulo constante de esto. Y también va a haber una activación de que va a ser niveles indetectables de la hormona antidiurética, pero que los receptores van a estar muy sensibles a esta, y pues más bien sería como un defecto a los receptores que van a estar sobre reaccionando a la hormona antidiurética y van a dar esa reabsorción de agua constante, digámoslo así. Entonces, pues esto sería como tal esta explicación, y pues esta sería mi maqueta a grandes rasgos. Y aquí lo que quería destacar era el hipotálamo y el nefrón. Bueno, ahora pasando con el cuadro clínico, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues básicamente que la orina está pues bastante concentrada. No se va a excretar suficiente agua y va a haber demasiada agua en la sangre. Esto va a diluir muchas sustancias como el sodio propiamente, y va a haber lo que va a pasar aquí es que va a haber un nivel bajo de sodio en la sangre. Va a ser la causa más común de todos los síntomas de tener demasiada hormona antidiurética como tal. Eh, Cuando los síntomas sí se presentan, pueden incluir náuseas, vómitos, cefalea, puede también haber problemas con el equilibrio que puede pues, provocar o resultar en caídas, puede haber confusión, cambios mentales, problemas de memoria, convulsiones o incluso en casos más graves, pues un coma como tal. Aquí lo que tenemos es que de 130 a 135 mil equivalentes por litro no va a haber síntomas. Y ya, digámoslo así, cuando empiecen a disminuir estas medidas, es como van a empezar a aparecer estos síntomas como tal. Eh, bueno, eh, vamos a pasar bueno, perdón, más bien vamos a tener un estímulo constante que nos va a condicionar una reabsorción de agua constante, y aquí es donde vamos a tener unas condiciones clínicas como ya se los he mencionado. Entonces, ¿qué es básicamente lo que va a pasar con estos pacientes que ya tienen alguna alteración o una secreción inapropiada de esta hormona antidiurética? Pues la manifestación clínica que van a tener va a ser de hiponatremia como tal. Esto significa que si queremos nosotros hacer una evaluación de un paciente, primero debemos valorar lo que es la hiponatremia. No podemos decir que tiene una secreción de inadecuada hormona antidiurética. No, primero se deben de evaluar, y para evaluar pues debemos de estar, digamos, como en sintonía de lo que es la hiponatremia, que es un valor por debajo, como ya dije, de 130 a 135 miliequivalentes por litro. Y la etiología, como ya les había dicho, pueden ser diversas de acuerdo a cuál sería la presentación de la embolemia. O sea, es decir, tiene o no tiene hiponatremia, es de tipo hipovolémica, euvolémica o hipervolémica. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, para que pues, se pueda pues, orientar al diagnóstico. Si es que cae en euvolémica, sí se podría ya empezar a sospechar sobre alguna secreción inadecuada de hormona antidiurética. Pero si es un paciente que tiene edema o, no sé, se ve deshidratado, pues entonces no podemos como tal pensar ya en pues un diagnóstico, porque pues su gran característica clínica es la euvolemia. Entonces, las características de estos pacientes van a ser principalmente los síntomas neurológicos, como ya les dije, que pueden provocar una hiponatremia. Pero pues debemos recordar que los síntomas neurológicos pueden estar condicionados porque tan rápido está disminuyendo este sodio en sangre. Entonces, no es lo mismo una hiponatremia aguda a una hiponatremia crónica. Hay muchos pacientes que están muy desnutridos, por ejemplo, y nosotros podemos pensar que requieren alguna corrección en sodio, cuando en realidad es una condición crónica que no les está dando como una sintomatología. Y pues si se toman estas decisiones clínicas,
solo podemos condicionar a algunas alteraciones neurológicas o alguna otra cosa. Entonces, pues como ya dije, vamos a tener cefalea, confusión, letargia también se podría dar, vómito, trastorno de la marcha inclusive. Entonces, han evaluado a diferentes pacientes que tienen esta secreción inadecuada y no, que presentan hiponatremia. En un 70% presentan alteraciones neurológicas y hasta en un 30% pueden pasar por crisis convulsivas. Entonces, como ya dije, vamos a tener una clínica de hiponatremia más la euvolemia. Entonces, miren, aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Baja disminuidad del plasma, concentración urinaria inapropiada. ¿Esto por qué? Porque no coincide con la osmolaridad, con la volemia que estamos viendo y una función adrenal y tiroideas normales. ¿Por qué? Porque esto también nos puede dar datos de hiponatremia como tal. Entonces, pasando al diagnóstico, ¿cómo es que vamos a hacer el diagnóstico? Primero debemos, como tal, hacer el abordaje de la hiponatremia para ver si es el caso o no es el caso. Entonces, tenemos que hacer digámoslo así, todo un complejo de laboratorios para poder confirmar el diagnóstico. Electrolitos séricos, muestra urinaria, sodio en potasio, en fin, diferentes pruebas de función como la renal, niveles de ácido úrico y urea, gasometría, niveles sanguíneos de hormona tiroidea y cortisol. Entonces, para poder hacer el abordaje de hiponatremia, primero debemos descartar si no se trata de alguna pseudo hiponatremia. Tenemos que ver si la osmolaridad plasmática es normal o está elevada, entonces ya no sería una verdadera hiponatremia. Debemos descartar hiperglicemias porque eso también podría alterar el sodio, hiperproteinemia e hiperlipidemia y administración de diuréticos como el manitol, que también nos podría alterar este resultado. Entonces, sí caeríamos en una ruta en donde podríamos decidir qué características tiene el paciente para ver si encaja con este cuadro de una euvolemia o sospechamos alguna secreción inadecuada de hormona antidiurética. Pero los criterios que, digamos que así que es el estándar de oro, los describieron algunos personas en el año de 1967, perdón, los cuales Barter y Shore en ese año. Entonces, se podrían dividir en esenciales y no esenciales. Los esenciales, pues, es un sodio sérico bajo, la disminución de la osmolaridad, la concentración inapropiada, arriba de 100, euvolemia, sodio primario elevado y también ausencia de insuficiencia de tiroidea y las que ya habíamos mencionado antes. Y los que son suplementarios, pues niveles inapropiados de vasopresina, que no todos van a estar alterados. También va a tener una carga de agua normal cuando es que el paciente no responde a la carga de agua que se le está administrando con la uresis y cuando no hay una corrección significativa, los pacientes con la expansión del volumen propio y responden a la restricción hídrica, que de hecho pues es el tratamiento que se da, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el diagnóstico, dentro del diagnóstico diferencial, lo más importante es el cerebro perdedor de sal. ¿Por qué? Porque los pacientes también nos van a hacer hiponatremia, pero es muy importante que estos pacientes de cerebro perdedor de sal van a presentar una deshidratación más importante, digámoslo así. Sin embargo, siempre debemos de tener en cuenta eso porque es algo que siempre va a estar haciendo ruido. Y como podemos observar,
tanto el uno como el otro van a diferir sobre la osmolaridad sérica, que va a estar disminuida en el cerebro perdedor de sal. El sodio también va a estar muy disminuido y la osmolaridad urinaria va a estar muy incrementada. Entonces, bueno, esto va a estar mucho más que en la secreción inadecuada de hormona antidiurética. El gasto urinario en, en secreción inadecuada de hormona antidiurética va a ser bajo, pero en el cerebro perdedor de sal va a orinar mucho por, por lo mismo de que está perdiendo grandes cantidades de sodio y de agua. De hecho, este de cerebro perdedor de sal es por el péptido cerebral antidiurético que hace que orine grandes cantidades de sal, como ya había mencionado. Entonces, digamos que los demás diagnósticos diferenciales pueden ser deficiencia de glucocorticoides, que puede mantener una concentración constante de aldosterona, hipotiroidismo, eh, ingestión, puede haber una ingestión disminuida de solutos, polidipsia primaria, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Eh, bueno, con todo esto, pues debemos hacer un diagnóstico diferencial para esta patología. Y ahora, pues el tratamiento como tal, ¿cuál sería el tratamiento para este síndrome, para estos pacientes? Bueno, pues básicamente bueno, realmente el tratamiento es la restricción hídrica, o sea, restricción de agua, de líquidos. Ese va a ser el tratamiento, digamos, como más importante. Y por eso es que debemos hacer hincapié en la evaluación de la hiponatremia, porque normalmente se comete el error de estar aportando sodio cuando realmente ese no es el tratamiento que se le debe de dar a los pacientes. Entonces, lo primero va a ser corregir la causa subyacente, la restricción hídrica con un apropiado contenido de sodio. Se inicia con una restricción de 2/3 partes de los fluidos que le corresponden como tal. Y si es que no responde de 4 a 6 horas, se les debe de dar la mitad. El cloruro de sodio se les puede dar a 0.45% y si presentan síntomas severos, se les debe de hacer una corrección de sodio rápida, aunque no sea el tratamiento como ideal, el aporte de sodio. Se debe de llevar a un umbral para que no exista alguna complicación o pueda existir una crisis convulsiva o lo que ya habíamos visto antes. Lo que también se ha descrito es que tienen buena respuesta o cuando no tienen alguna respuesta a la hidratación, pues se le administra como tal el fármaco que se llama demeclociclina. Demeclociclina. Este es una tetraciclina, la cual se utiliza cuando no hay respuesta de los pacientes. Siempre hay evidencia en adultos que en niños, pero en realidad es un efecto secundario el que tiene este antibiótico que induce una diabetes insípida, que pues es otro tema. En realidad no se conoce el mecanismo, pero lo que hace es que va a bloquear la unión de la hormona con el receptor. Y esto es lo que va a hacer que ya no esté, digamos, todo el tiempo reabsorbiendo agua como tal. Entonces, esto se usa en niños mayores de 12 años. eh, este, lo que no se sabe es cuál es el aclaramiento a nivel renal y el efecto se va a observar después de 5 a 8 días de haber administrado el fármaco. O sea, es algo lento. Hay otros tratamientos que se han descrito como diuréticos osmóticos, pero no se han probado, digámoslo así, como en pacientes pediátricos como tal. Y también hay algunos receptores antagonistas de la vasopresina, como el tolvaptán o el conivaptán, que es el vaprisol, que tampoco
bueno, que estos también se pueden ocupar en estos pacientes o alguna solución salina al 3% también para elevar el sodio sérico. Y pues digamos que ya para terminar, pasaríamos a lo que son las complicaciones y el pronóstico de estos pacientes con síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Pues tenemos que el nivel bajo de sodio que ocurre en menos de 48 horas se conoce como hiponatremia aguda. Este es más peligroso que el nivel bajo de sodio que se desarrolla lentamente con el tiempo, que sería la hiponatremia crónica. Cuando el nivel de sodio desciende lentamente, las células del cerebro tienen tiempo para ajustarse y los síntomas agudos como la hinchazón del cerebro no se presentan. Entonces, eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Y en las complicaciones, pues puede haber que en casos graves de que el nivel de sodio baje aún más, puede llevar a, como ya había mencionado, una disminución de la lucidez mental, alucinaciones, incluso al coma, alguna hernia cerebral, o pues si ya es muy avanzado, incluso la muerte. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer o debemos de tomar en cuenta? Pues todo lo que conlleva esta patología. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por haber prestado atención y les deseo un bonito día. Gracias.